ahí públicamente que ella bajaría su candidatura presidencial si el gobierno patrocina el tercer retiro del 10% y lo apoya. ¿Qué opina usted como ministro del Interior? No, yo estaba revisando la prensa de noviembre, en donde ella dijo algo también que es una promesa. Dijo: si este retiro, refiriéndose al segundo, sale antes de Navidad y las personas pueden aprovecharlo para fin de año, no voy a propiciar más retiros. Bueno, eso se aprobó el 3 de diciembre, la gente pudo sacar su dinero aproximadamente el 10 de diciembre, se cumplió. Ella no cumplió, por lo tanto, la verdad es que me cuesta creerle su promesa. Ahí estaba el ministro Delgado que dice: me cuesta creerle a sus promesas. Pablo habló de todo respecto a cuántas personas quedarían sin nada para una jubilación. Habla de 5 millones si es que efectivamente esto se llegase a aprobar el tercer retiro. Y bueno, vuelve a reiterar lo que también señalaba el senador Moreira hace algunos momentos, que Pamela Giles en algún momento dijo que si se aprobaba el segundo retiro, no iba a insistir en un tercero, en un cuarto, en un quinto, pero hablaba de su proyecto y finalmente el que se aprueba es el del gobierno, la letra chica, como quien dice. Sí. Han habido hartas reacciones, muchachos, ahora durante esta tarde acá en el Congreso por las declaraciones justamente de la diputada Pamela Giles. En el primer despacho que nosotros realizamos cuando comenzó el programa, el senador Moreira señaló: es pirotecnia política las declaraciones de la diputada Pamela Giles. Y claro, ahora lo que veíamos, las declaraciones del ministro del Interior, me cuesta creerle sus promesas, lo que nos señaló el ministro Rodrigo Delgado. También pudimos rápidamente, acá nosotros atentos a cada movimiento, tomar algunas declaraciones al nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero. Le pregunté también por las declaraciones de la diputada Giles y señaló algo escueto, pero bastante contundente. Los invito, muchachos, a escuchar esas declaraciones. De la red, canal La Red, programa La Chile. Oiga, ministro, preguntarle un poco lo que se viene ahora con el tema del tercer retiro, si se va a ir al Tribunal Constitucional, ¿cómo ve usted este escenario? El tema lo está viendo el ministro Osa, vamos a ver cómo se da la votación ahora en la comisión. Hay indicaciones de manera tal de que es prematuro adelantar escenarios mientras está en plena votación todavía en la Comisión de Trabajo. Por último, lo que dijo la diputada Pamela Giles, que ella está dispuesta a bajar su candidatura presidencial si es que el gobierno da luz verde al tercer retiro. ¿Qué le parece esas declaraciones? Sin comentarios. Gracias. Sin comentarios, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, firme, ¿eh? No, y un suspiro. Claro, con suspiro, sin comentarios. Y el ministro del Interior hace algo bien similar a lo que decía el senador Moreira. Ambos atacaron o criticaron un poco la falta de, no sé si credibilidad, pero sí de poca concreción de lo que dice de parte de la diputada Pamela Giles. El senador Moreira dijo: Pamela Giles no cumple lo que dice, no hace lo que dice que va a hacer. Y el ministro del Interior dice lo mismo. En diciembre ella se comprometió a que si se aprobaba el segundo retiro, no iba a presentar un tercer retiro. Y hoy día, por ende, el gobierno no caería en la propuesta, o no creería en la propuesta de la diputada Pamela Giles de posponer, de bajar su candidatura presidencial. Son varias las aristas que hay que analizar y por eso se suma a nuestra conversación el candidato presidencial Sebastián Sichel. ¿Cómo está, candidato? Buenas tardes. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, también. Muy bien. Siguiendo muy atento a lo que está sucediendo en Valparaíso. Y también se suma Marcos Kremerman, economista de la Fundación Sol. Gracias, Marcos, por estar con nosotros esta tarde. Candidato, ¿qué le parece a usted las declaraciones de Pamela Giles? Ahí vemos a Marco respecto a que si finalmente el gobierno patrocinase este proyecto del tercer retiro y no va al Tribunal Constitucional, ella se retiraría de una posible candidatura presidencial. Yo trato de ser bien respetuoso de la democracia en general y me parece que estoy viendo un reality show cuando estaba viendo el programa antes con ustedes, más que la discusión del Congreso. Quizás esto también nos debería llevar a legislar en la Constitución que aquellos que ejercen cargos públicos y son candidatos no puedan ejercer los mismos cargos el año que se presentan en una elección. Ella asume que es candidata presidencial, está usando su cargo parlamentario para presionar al gobierno, para jugar con su candidatura presidencial, para obtener popularidad, y detrás de esto está el dolor y el sufrimiento de millones de chilenos que están viendo este debate, viendo si les llegan ayudas sociales, si pueden o no retirar el 10%, si el Estado va a hacer más, y lo que vemos es un reality show de personas que juegan un poquito al ajedrez político respecto a eso. No es mi estilo, no es mi forma. Yo creo que tenemos que aprender dos cosas rápido,
regular el ejercicio de los cargos públicos mientras uno es candidato. Yo cuando tomé la decisión de ser candidato presidencial renuncié inmediatamente al Banco Estado razonablemente un año antes. Creo que cuando uno está en los cargos no puede estar jugando a ser candidato al mismo tiempo que elegirla, porque hay una mala tentación humana de usar ese cargo para obtener visibilidad y renta, y lo que estoy viendo, y lo veo con ella, lo veo presionado con muchos parlamentarios que te dicen, mira, si bien yo no creo en esto en privado, tengo que votar porque si no voy a perder la elección, y estamos en la peor de las trampas, que en vez de votar por lo que creemos, hay una especie de chantaje moral, político, intelectual de todos, diciendo, acá se aprueba esto, o nadie vota por usted, entonces no vote por lo que crea, vota por lo que lo haga popular. Y me carga, lo digo honestamente, una especie de chantaje cohecho moderno que bien parecido a lo que se hacía en el siglo pasado, le hacía muy mal a la democracia. Me encantaría que debatiéramos de la calidad del proyecto y no si una señora quiere renunciar o no a su candidatura, si le gusta o no, si su pareja va o no de candidato o no. No son las conversaciones que queríamos tener a esta altura en una democracia madura. Yo lo decía ayer Cristian Leporati de cómo se ha ido politizando los distintos ambientes de esta pandemia. Claro. Desde las medidas sanitarias hasta las medidas de ayuda económica. Acá no hay que perder el foco, más allá de lo que diga la diputada Pamela Giles, más allá de los diputados que voten a favor para poder tener un rédito electoral. Acá no se trata de llevar agua a los molinos, acá se trata de ir a ayudar a una clase media o a las personas que están necesitadas definitivamente. Exacto. Y que necesitan esa plata. O sea, no se ve un buen panorama respecto a la pandemia. Y frente a esto, hay muchas pymes incluso que están al borde de las quiebras y necesitan ayudas reales. Y esas ayudas reales no están llegando ni a las personas, a cierto sector, ni a las pymes. Y finalmente vemos lo que nos decía el senador Moreira antes, que nos decía que cuando él le preguntó al gobierno por qué no hay una ayuda más contundente, porque él está a favor de este tercer retiro, le dijeron que no hay plata. Sí, mira, dos cosas ahí que yo creo que ya hay que hacerse cargo, porque como caemos en este debate en la personalización, no tomamos el debate en serio. Yo creo lo primero, que tenemos un problema de una cuarentena que va a durar más que cualquier proyección anterior. Y por lo tanto, ayudas puntuales no sirven, acá hay que dar ciertas certezas a las familias de clase media de cómo pueden tener ingresos seguros los próximos 3 meses o hasta cuando se determine que hay inmunidad de rebaño. No sirve, por lo tanto, el bono de clase media por una vez que fue pensado así, sino que por lo menos en un ciclo bien parecido de apoyos también para la clase media que sea más allá de una vez. Eso es lo primero. Lo segundo, se requiere un esfuerzo privado grande. Aquí el FOGAPE postergó los bancos, o sea, los créditos de las pymes que estaban con cuotas que vencían. Yo creo que toda la banca debería postergar rápidamente créditos de consumo, hipotecarios y FOGAPE que fueron tomados y que están cayendo los vencimientos estos días, porque es brutal en esa lógica. Y lo tercero, estamos con algo. A mí no me gusta esta lógica del gobierno, lo digo transparentemente, lo dijimos antes, tenemos que dejar del parcelamiento de los apoyos y la complejidad. Yo lo dije la otra vez, hay que declarar necesidad de entregarle apoyo. Es verdad que estamos gastando 55 billones de dólares de billones de pesos, de 40 que ingresan al fisco, estamos endeudándonos, pero como sabemos que la crisis tiene una salida, va a haber que endeudarse un poco más y no tenerle miedo a eso. Como no tomamos esa decisión rápido, porque especulamos mucho con las ayudas, empieza esta ansiedad respecto al 10%, que lo he dicho 20 veces, lo único que hace es empobrecer más a los pobres y a la clase media al mediano plazo. Pero es que parece que todo el mundo tiene súper claro el panorama, menos quienes toman las decisiones. La moneda. Es como me decía mi papá, ¿qué sacas con ser el hombre más rico del cementerio? Claro. O sea, es hoy día cuando la plata la necesita la gente. Sí. Es hoy día cuando tienes que sacarte los cocodrilos del bolsillo y ayudar y endeudarte. Sí. Yo entiendo que estén tomando las precauciones, que están pensando en el futuro del país, pero es hoy día donde la gente necesita un apoyo real, donde las pymes necesitan un apoyo real, porque van a quebrar. Y la economía, cuando las personas están perdiendo sus casas, cuando las personas empiezan a perder su automóvil, que es su herramienta de trabajo, en la mayoría de los casos, y así sucesivamente empiezan en una espiral que es muy negro, y la única opción que se ve al final del túnel es el tercer retiro, si no hay otra. Claro, fíjate que, perdón, ahí Sebastián, espérate un segundo, es que sabes que yo veo, se nos está quemando la casa y hay alguien que está diciendo, no, espérate, no usar la manguera porque el agua hasta hay que cuidarla. Sí, porque está cara el agua. Casa, no ha llovido. Está cara el agua. Está cara el agua, entonces no, deja nomás. Yo lo veo súper delicado. Estoy de acuerdo contigo en que la banca aquí debiese suspender pagos de créditos de consumo, hipotecarios, FOGAPE,
un montón, pero no sé si es la banca la que va a tomar una decisión como esa. Creo que eso debiese ser desde el mundo político, desde la autoridad, decir, ok, vamos a hacer esto, y marcar la pauta. Ahora, también quiero dar la palabra, a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, que está con nosotros en la transmisión. Estamos una vez más, Marco, ante la misma película que vimos con el retiro número 1, retiro número 2, y ahora se nos presenta el retiro número 3. Y todos los retiros, de alguna manera, justificados a partir de la poca ayuda que llega al gobierno. Por más que nos digan que, oye, que una cantidad de plata histórica, que no sé qué, la cuestión, hay mucha gente que se queda, repito el concepto, debajo de la mesa. Buenas tardes, Marco. Hola, Eduardo, Julio, buenas tardes, Sebastián. Claramente es como que se repite la misma historia. Claramente una política de retiro, que en términos concretos significa que son los trabajadores, las trabajadoras que usan sus ahorros para paliar la crisis, nadie puede celebrarla a priori. Nadie podría estar contento o contenta de que esto se propicie. Pero al mismo tiempo, nadie puede impedirla si es que no hay una política pública contundente que sustituya ingresos. A mí me parece que el debate es legítimo cuando no hay una política alternativa real que sustituya ingresos, sin impulsarla de ninguna manera. Entonces, lamentablemente nos encontramos en el mismo escenario. Creo que hay dos conceptos que no han aparecido en esta pandemia y que el gobierno ha sido muy terco en no impulsarlo, que es la palabra universalidad y la palabra suficiencia. La palabra universalidad significa implementar políticas públicas, que ninguna política pública es perfecta, pero que si tú te vas a equivocar, que te equivoques por arriba, vale decir que le lleguen a 100.000 hogares que no lo necesitan, versus equivocarte por abajo, que le llegue a 2 o 3 millones de hogares. Lamentablemente, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, a pesar de que se aumentó la cobertura, una presión se obligó al gobierno a aumentar la cobertura en la negociación legislativa. La cobertura es de 80% de los hogares vulnerables inscritos en el registro social de hogares, que no es lo mismo que el 80% de los hogares del país. Cobertura que el propio gobierno espera poder cubrir es de un 53% de las personas del país, la mitad de la población aproximadamente en la mejor de las situaciones. Sí. Eso significa que nuevamente entramos a este concepto que es bastante ficticio de la clase media, que en el inconsciente se asocia a un grupo importante de hogares que con sus ingresos llega a fin de mes, no se puede dar grandes lujos, pero que no necesita del Estado, no necesita ayuda para costear sus necesidades. Pero antes de la pandemia, por las propias encuestas públicas del INE y de otras instituciones, que el 70% de los hogares en Chile vive con menos de $1 millón al mes. La mayoría de ellos con mucho menos. Y lo hemos analizado en nuestros programas, que si uno hace un análisis bien simple, con la encuesta de presupuestos familiares del INE, de los distintos ítems de necesidades que enfrenta un hogar, alimentación, arriendo, vestuario, cuentas básicas, salud, educación, puede llegar para una familia de 3 a 4 personas a $1.400.000. Sin ningún lujo, ¿no? Estamos hablando de los gastos básicos. Entonces ahí tenemos un problema grande y es por eso que aparece el retiro, porque desde mi punto de vista el retiro cumple dos objetivos. El objetivo para resolver problemas de las personas que tienen un problema en la pandemia, ¿no? Y en segundo lugar, el objetivo de resolver problemas de las personas que ya traían precariedades antes de la pandemia. Y es por eso que es tan masivo y es tan popular y a veces se hace imparable en la discusión, aunque no es deseable. Marco, perdón, ¿se cayó? Sebastián, te escuchamos. Sí, Sebastián, te escuchamos. No, mira, hay dos o tres cosas. Lo que es evidente, mira, yo tiendo a pensar de buena fe cuando se toman estas decisiones, y lo que es evidente es que el gobierno está tratando de controlar la deuda. Lo voy a decir transparente, creo que es un error. Porque cuando uno controla la deuda, igual que una familia que no se quiere endeudar en el mediano plazo, pero sabe que efectivamente va a tener menos ingresos en el mismo mediano plazo, y por lo tanto ya es evidente a esta altura que las cuarentenas no van a durar 3 semanas por más optimistas que seamos, que aunque pasemos a fase 2, la economía informal va a tender a desaparecer, que vive principalmente los fines de semana, y que vamos a tener un problema de cesación de pago en la clase media. Cuando uno tiene eso consciente, controlar la deuda como con el garrote no funciona. Lo que uno tiene que hacer es expandir los pagos sociales y tratar de alargarlos hasta cuando cree de verdad que va a salir la crisis. Yo creo que al final hacemos mala política social cuando funcionamos en base solo al corto plazo, y hacemos mala política social cuando la ansiedad, por eso no me gusta el retiro, soluciona el problema con la caja de plata que tiene, precarizando más la situación de esa clase media. ¿Qué haría? ¿Y cuál es mi pedida al gobierno súper concreta? Que políticas sociales que se van a empezar a implementar hoy día, como el bono de clase media, no sean por una vez, sino que tengan un ciclo de pagos que le dé certeza a las familias de mediano plazo
hasta cuánto va a contar los ingresos. Uno de los problemas más grandes que tiene uno cuando es de clase media o clase baja es no saber si tengo ingresos disponibles a fin de mes para pagar lo básico y por lo tanto vivir del mes, de ver si el Estado el próximo mes va a decidir si me da plata. Es una tontera, eso se soluciona con el IFE, pero no con el bono de clase media, por lo tanto ya hay que pensar en 3 cuotas seguidas del bono de clase media, de manera de darle estabilidad a los ingresos del mediano plazo. Aunque no sea popular, pero yo no estoy aquí para un concurso de popularidad, no me gusta, y lo voy a insistir, lo del 10%, porque esa misma familia que decía Barco, en el mediano plazo va a tener además una peor pensión, y por lo tanto, si bien va a solucionar deudas pasadas, no estructuralmente soluciona su pobreza futura, que es más terrible. Tenemos tan poca red de protección social, uno el seguro de cesantía y otro es este mal sistema de pensiones, que nos vamos quedando cada día más pobres cuando recurrimos a esto. Lo que queríamos discutir es cómo hacemos más fondos de pensiones y aprobar la ley que está pendiente en el Congreso, o cómo mejoramos los seguros que tenemos, pero que el Estado va a tener que tomar más deuda, va a tener que hacerlo. No hay otra fórmula en el corto plazo. Sebastián, solo quiero agregar, y también para Marco Kremerman, que de acuerdo a lo que se ha podido analizar a partir del informe del Banco Mundial, que mostró que 2,3 millones de personas dejaron de ser de clase media en Chile, producto de la situación que generó la pandemia, hay que agregar un tema ahí que algunos expertos advierten, y es que si no fuera por los 2 retiros del 10%, no hablaríamos de 2,3 millones de personas, hablaríamos de mucho más gente. Es decir, efectivamente los 2 retiros fueron un ente o un factor mitigador de la crisis, eso como primer punto. Y segundo, la clase media en Chile es tan vulnerable, una parte de ella, que a falta de bienes públicos del tipo educación y salud, ¿no es cierto?, de calidad y gratuitas, como ocurre, por ejemplo, con la clase media, por decir un ejemplo, alemana, ¿no? Acá, cuando viene una pérdida de ingresos, una crisis económica como la que se vivió el año pasado, ¿no es cierto?, o el desempleo directamente, o una enfermedad de algún integrante de la familia, la clase media se vulnerabiliza rápidamente, un sector por lo menos de esa clase media. Y el otro, que no alcanza a vulnerabilizarse, es el que está hoy día, cuando dicen que los que van a retirar hoy día no son ya los más pobres, pero ¿saben qué? Les voy a comentar algo. Respecto de las personas que tienen un saldo de 1.500 UF hacia arriba, es decir, de 44 millones hacia los 82 millones, fíjense ustedes que el promedio de ingresos mensuales que tienen esas personas que les queda plata en la AFP es de 1.700.000 pesos. Entonces yo lo planteo así porque esa es la realidad de Chile. No es que no estamos hablando de gente que gana sobre 5 millones, ni 6, ni 7, no, 1.700.000 promedio. Mirna, una cosa, porque por ahí me tengo que ir rápidamente, pero es... primero, yo nunca he dicho eso. Yo creo que yo lo planteo para la discusión. Eso no, pero digo abiertamente, es una ridiculez aquellos que están diciendo que son los más ricos, porque no es entender el problema de la clase media. Yo creo que los que les quedan fondos están igual de precarizados y tienen los mismos problemas y complejidades que la mayoría de la clase media. O sea, primero, descártalo de mi argumentación. Lo mío tiene que ver que me da miedo que esa persona va a ser más pobre en el mediano plazo, porque si bien sirve para solucionar la crisis, esta liquidez que tenemos en el mediano plazo, no tienen fondos de pensiones y las falsas promesas de que se van a reponer, vaya a tú saber si alguien las va a reponer en el mediano plazo. Sí, una cosa que creo importante, hoy día yo hice una propuesta en este sentido. Nuestro verdadero problema es que aunque no tenemos bienes universales de calidad o bienes públicos de calidad para esa clase media, de alguna forma también los obligamos a pagar el 19% de impuestos a través del IVA cotidianamente. Por lo tanto, creo que una política sustentable en el mediano plazo es lo que yo dije hoy día, que era alivio tributario de la clase media. De la clase baja es que le devuelvas el IVA por los alimentos y por los medicamentos que paga de alguna manera para aumentar sus ingresos y no cometer la tontera que hacemos, que lo hacemos pagar IVA para después devolverle con bienes públicos de mala calidad en el corto plazo. Y es una medida que se puede implementar hoy día y darle transferencia directa a los chilenos en el mediano plazo. Y lo segundo, insisto con lo del retiro, siempre esto es poco popular, pero voy a ser bajadero en esto. ¿Sabes qué? Es verdad. Pero yo creo que ese mismo monto que se puede sacar del retiro se puede inyectar en deuda en el corto plazo con un bono, con bonos permanentes por 3 o 4 meses, que es lo que estoy diciendo, y no generamos un nuevo hoyo. Si lo queríamos estar discutiendo es cómo reformamos el modelo AFP y aumentamos las pensiones y no cómo desgastamos la plata de acá o el seguro de cesantía. Yo creo que es una solución fácil. Si yo fuera presidente de los que quieren ser populares, es súper fácil, porque decir, mira, no es deuda, no es plata mía, no le importa a nadie, si la entrego se acabó el problema. Eso es lo que está haciendo Pamela Giles, y soy popular, pero la verdad que cualquier persona seria, lo ha hecho Oscar Landerreche, lo termino diciendo yo, empieza a pensar, ojo, que esa misma familia, cuando llegue a su jubilación, alguien le va a tener que pagar una jubilación, y con un país más endeudado, con menos lucas, con menos posibilidad de pagarlo. Estamos de acuerdo, pero candidato, que lo endeudemos, por favor, y eso es lo que quiero pedirle rápido al gobierno,
en esta lógica de que garanticemos ingresos por más meses que un mes y un bono de una vez. Es que por eso le digo, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Sí, tenemos claro que finalmente el tema de fondo es la reforma de pensiones, en fin. Pero esas personas, para recibir esa pensión, que no va a ser millonaria, lo que necesitan hoy es poder comer para llegar a la edad de que van a jubilar, pues. Si esa es la realidad, si la gente no está sacando la plata porque quiere sacarla, porque ve una oportunidad, porque no, es porque necesita pagar deuda, salir del hoyo, comprar comida, en fin, es hoy día, es ahora. Y si no hay una solución de parte del gobierno, bueno, no te queda nada más que seguir rascándote con tus propias uñas. Espérate, y algo que alguna vez yo me puse con mi que dijo que y quizás para comprarse una tele, bueno, y capaz que también sea para eso, para salir de la tragedia de vivir en un departamento encerrado. El uso de esa plata no me importa, yo creo que cada uno define mejor su uso. Lo que me preocupa es la fuente. Es de dónde viene esa plata. Ojalá no sea del mismo bolsillo del trabajador, sino que sea de endeudamiento público de mediano plazo, porque si no, no podemos sostener la crisis, y es una trampa que negociemos con esa plata para obtener popularidad. Si lo único que estoy diciendo es que soy popular, pero a esta altura da exactamente lo mismo. No hagamos lo peor que podemos hacer más pobre a la clase media y a los sectores vulnerables en el mediano plazo, por dejarlos sin pensiones y que Moya la pague más adelante, porque no es verdad que se pueda reponer en el corto plazo esos recursos. Perfecto, candidato Sebastián Sichel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Sabemos que se tiene que ir y que nos estuvo esperando harto rato. Así me reía porque mi hijo me estaba sacando porque me decía lo esperan afuera. Mi hijo me hacía señales. Gracias, Muchas Sebastián. gracias.